En este día, el día más sagrado de la semana, el día de Shabbat, vamos a entregar la tercera y última parte del tema, una mirada al sentido profundo de los sacrificios. El texto base se encuentra en la Torá, la Biblia hebrea, las escrituras sagradas, en Levítico, Vaikra en hebreo, capítulo 5 del verso 11 al 26. Con el permiso del Todopoderoso, damos inicio a esta tercera parte. Hashem en forma clara establece que el hecho de traer korbanot, que significa sacrificios, y más allá de sacrificio, significa acercamiento a Adonai. Esto constituye solo un medio para un fin y un sacrificio que se ofrece mientras que el pecador continúa en su camino errante es repulsivo para el Todopoderoso. Durante la época del primer Bet Hamidash, el construido por Shelomo Hamelech ben David, el rey Salomón, los profetas exclamaron en nombre del Todopoderoso: ¿qué propósito se persigue con la multitud de sacrificios que me traen? Eso está en el profeta Isaías, capítulo 1, verso 11. Nos sigue diciendo: no deseo la sangre ni de bueyes, ni de corderos, ni de cabras. Cuando te presentaste ante mí, ¿quién te pidió que hicieras esto? Que pisotearas mis cortes. No traigas más ofrendas en vano para mí, son solo inciensos de abominación. Eso está en el verso 12 y 13, siempre del profeta Isaías, capítulo 1. Cuando los hebreos ignoraron la advertencia de los Neviim, de los profetas, y continuaron pecando, esperando reconciliarse con Hashem con korbanot sin hacer teshuvah, él destruyó por eso el Bet Hamidash. Qué afortunada era la nación israelita en la época del Bet Hamidash. Un hebreo entraba al templo en un estado psíquico de confusión y ansiedad, consciente de que había pecado ante el Todopoderoso. Luego ofrecía sus corbán, su ofrenda, y sus pecados se expiaban. Cuando este mismo hombre dejaba el Bet Hamidash, era un sádic, un hombre justo, piadoso. Su regocijo no tenía límites. Por consiguiente, no había ninguna ciudad en la cual la gente era tan feliz como Jerusalén. Era el centro mundial del regocijo espiritual. No había motivo para preocupaciones porque los hebreos sabían que los korbanot siempre les darían la deseada oportunidad de reunirse con Hashem, el Mizbeach, el altar. Debido a esta razón, se denominaba, como lo dice en Teilín 48.3, y aparece en su pantalla la expresión Mesos Kol Haaretz, el júbilo de todo el mundo. Y lo leeré más claramente en esta versión. Y dice: bella región, el contenido, el contento de toda la tierra, el monte de Sión, a los costados del norte, ciudad del gran rey. Sin embargo, no todos los sacrificios servían para expiar pecados. Algunos korbanot eran ofrecidos como una expresión de júbilo y agradecimiento hacia Boreolam. Asimismo, todos compartían un objetivo en común: acercar a una persona a su creador. El nombre de Corbán denota ganar cercanía a Hashem. Un simple hecho de venir
al Bet Hamidash presentarse al Cohen Gadol, a los Levín, para traer su ofrenda. Hoy en día el Bet Hamidash ya no está entre nosotros. Los Korbanot ya nos sirven para ayudarnos a obtener cercanía hacia Boreolam y para expiar nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer en cambio? Nuestros sabios de bendita memoria nos sugirieron algunas alternativas. Número 1, la tefilá, los tefilot, las oraciones, los clamores, los ruegos, las súplicas. Hoy en día nuestras tefilot reemplazaron a los sacrificios. Nosotros rezamos Shaharit, que es el rezo de la mañana, para reemplazar al Korban Tamid de la mañana. Minjá, el sacrificio de la tarde, y Ma'ariv, reemplazar la ofrenda de Emurim, todas las partes del sacrificio que no eran ofrecidas durante el día. Número 2. Estudio de las leyes de los sacrificios. Hashem establece que el que estudia las leyes concernientes a los korbanot se considera como en realidad los ofrece. Número 3. Teshuvah o arrepentimiento, retorno a Hashem. Desde la destrucción del templo, el efecto de la Teshuvah sincera tiene el mismo grado de expiación que los sacrificios que se hacían antes. Número 4. El estudio de la Torá, la Biblia hebrea, las Escrituras. Y finalmente, este estudio de la Torá vale más que todos los sacrificios del mundo. La disciplina, el deseo y el anhelo que usted y yo debemos de tener es siempre venir al manual de vida que es la Torá. Esto puede verse más claramente en la siguiente historia. Los dos hijos del gran Cohen, Elí, el sacerdote, no condujeron al servicio en el Mishkan con la veneración que se esperaba de ellos. Recuerden esa anécdota. Además, demoraban aquellos sacrificios en los cuales la ventaja que podían obtener no era considerable. Por consiguiente, el Todopoderoso envió al profeta Pinjas, que predijo que ciertas calamidades sobrevendrían a la casa de Elí. La descendencia masculina de esa familia profetizó: morirá muy joven, la familia entera empobrecerá y con el tiempo el gran sacerdocio se transferirá a la familia de Pinjas. La última predicción se cumplió en los tiempos del rey Shelomó, quien removió al gran sacerdote Ebiatar, descendiente de Elí, y designó en su lugar a Sadoc de la casa de Pinja. Hashem le dio a Shemuel, quien entonces era un niño, una profecía adicional en lo concerniente a los descendientes de Elí, que finalizaba con las palabras: juro que los pecados de la casa de Elí nunca se expiarán con sacrificios ni con ofrendas de minjá. Este texto, explica nuestros sabios, es elíptico. Estaba implícito en las palabras de Hashem, a pesar de que los pecados de la casa de Elí no podían expiarse con sacrificios. Yo les proporcionaré otra forma de expiar de los mismos el estudio de la Torá y la realización del bien. El texto que hablábamos está en Shemuel, capítulo 3, verso 14. Por tanto, hago este juramento en contra de su familia, la familia de Elí, los descendientes. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de su familia. Los sabios que interpretaron las profecías
concerniente a la casa de Elí de esta manera fueron Rabá y Abayé, quienes eran descendientes de Elí. Confirmando la verdad de sus enseñanzas, Rabá fue un gran erudito de la Torá, vivió hasta los 40 años. Y Abayé, quien dedicó su vida a la benevolencia y al aprendizaje de la Torá, murió de 60 años. ¿Qué estamos diciendo con esto? La generación de hoy prepara el camino a la emergente. Entonces, lo correcto hay que hacerlo, prepararle el terreno a la generación futura. Al tratar la abodá con desdén, los hijos de Elí probaron que no comprendieron el espíritu, el significado profundo que invadía a los corbanot. Por consiguiente, no importa cuántos sacrificios ofrezcan, jamás lograrán que se suprima de la descendencia de Elí el castigo de morir joven y de ser pobres. El pecado entonces nos puede traer una muerte prematura. Sin embargo, el logro e impacto espiritual de estudiar Torah es más importante que ofrecer sacrificios. Si los sucesores de Elí se convierten en eruditos de la Torah y si además realizan Gesed, benevolencia, bondad, se los separará del destino que se les había predestinado, la destrucción de su familia. Que el Todopoderoso, el Elohim uno único y verdadero, te bendiga grande y poderosamente en este día de Shabbat. Shabbat Shalom y Shalom Ubrahot.